Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 17. Yo quiero que leamos una porción de esta oración que conocemos del capítulo 17 de Juan. Nos la debemos saber de memoria porque es la oración que el Señor hizo por nosotros, ¿no? Pero solamente vamos a leer, no vamos a tomarla de memoria hoy, pero vamos a leer solamente el versículo 22 hasta el verso 23. Y quiero que lo hagamos con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que no trajeron Biblia les vamos a perdonar por hoy, la pueden leer ahí en la pantalla, pero que no se pierdan la bendición. La Biblia dice: bienaventurado el que lee y oye la palabra de Dios. Pero vamos a leerlo juntos, a una misma voz. A ver, todos tenemos ahí. Yo sé que tenemos diferentes versiones, pero vamos a leer esta que es la Reina Valera. Dice así, versículo 22: la gloria que me diste, yo les he dado, dice el Señor, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Para que el mundo ¿qué? Conozca. Todo el mundo tiene que conocer, amén, que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra preciosa que nos regala hoy. Te ruego, amado Señor, para que esta palabra se haga realidad en nuestra vida, que esta palabra quede grabada, quede esculpida en nuestro corazón, y que el propósito que tú tienes para con nosotros se perfeccione en la unidad en cada uno de nosotros, Padre, y que esto sea conocido en todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor, y te damos la gloria y la honra con un fuerte aplauso a Él. Les invito para que tomen asiento. Las personas que están en casita allí van a tomar asiento también. Tomen su agenda, su esfero y su Biblia. El tema para la nota de hoy: unidos por siempre. ¿Cómo se titula el tema? Unidos por siempre. Gloria al Señor. Este texto que hablábamos nos habla acerca de algo muy importante, y es la unidad, acerca de la unidad. Estamos inmersos en una sociedad, ¿cierto?, donde el común denominador es la división. Estamos inmersos en una sociedad en la cual podemos ver que estamos viviendo tiempos de división. Todo lo contrario a la voluntad de Dios, ¿cierto? Que la voluntad de Dios es que permanezcamos unidos, que seamos uno solo. ¿Y por qué estamos divididos? Por ejemplo, por causa de la política. Mire que la política nos divide, ¿no? Los de derecha contra la izquierda, los rojos contra los azules, los verdes contra los amarillos. Hay una división en la política. Aunque digamos nosotros muchas de las veces que nosotros no somos políticos, que no nos gusta la política, pero la política se mete a nuestra casa, a nuestra despensa, a todo. Y nos afecta, ¿cierto? Si sube la gasolina, sube todo, ¿sí? O sea, estamos, como alguien decía, el ser humano es un ser político por naturaleza. ¿Por qué? Porque las decisiones de la política nos afectan a todos. Y la política hay división, ¿cierto? Y esa división afecta a nuestra vida. También estamos divididos por causa de la religión. ¿Ustedes saben cuántas religiones hay? Los estudiosos del tema dicen que hay más de 7,000 religiones en el mundo. Y entonces
cristianos contra católicos, católicos contra cristianos, musulmanes contra cristianos, etc. Hay división. ¿A causa de qué? De la religión. Y démonos cuenta que la voluntad del Señor no es esa. Por eso el Señor no quiere que usted y yo tengamos una religión, sino que tengamos una relación con Él. ¿Qué es lo que Dios quiere que tengamos con Él? Una relación personal con el Señor. La religión no tiene poder ni siquiera para salvar a los líderes de la religión. ¿Qué más nos divide? Los temas raciales, ¿no? Entonces, que usted es indio y que yo soy español, que usted es de sangre azul y el otro no. Entonces hay conflictos raciales, el blanco contra el negro contra el blanco, y eso afecta a la vida de las personas. Hay división también por causa de las opiniones. Yo opino tal cosa y usted opina otra cosa. Entonces ahí, ¿qué pasa? Mire que en las familias pasa eso, ¿no? No aceptamos la diferencia de opinión y eso nos divide, ¿cierto? Es que yo pienso esto y usted piensa esto. Entonces esa situación causa allí una división, ¿cierto? Y afecta la relación de la familia, la relación entre esposos, la relación entre padres e hijos, etcétera. Esas divisiones afectan a nuestra familia, ¿verdad? ¿Cómo afecta a la familia, por ejemplo, la política? Ya lo dijimos, ¿no? ¿Cómo afecta a la familia la religión? Cuando yo me convertí al Señor y le dije a mi papá que me ha vuelto evangélico, él me echó de la casa, así de una. Entonces afecta a la familia. Las divisiones afectan el matrimonio, ¿cierto? Hay muchos matrimonios que están afectados a causa de que el uno es liberal y el otro es conservador. Cuando yo conseguí a mi esposita y le dije a mi papá que tenía novia. Sí. Y le dije, además es conservadora, del partido conservador. Imagínense la cara que él puso. ¿Sí? Afecta. Hay muchas cosas que afectan los matrimonios, ¿cierto? Las familias. Hay muchas divisiones que afectan la iglesia, ¿cierto? Pero la voluntad de Dios no es esa realmente. Hay muchas divisiones que afectan el empleo. Entonces, una cosa piensa el jefe y otra los empleados. Y se divide y se acaba la empresa. Una cosa piensan los directivos y otra cosa piensan los sindicatos. Y así sucesivamente. Afecta de manera negativa, afecta nuestras metas las divisiones. Dice la Biblia que una casa dividida no prosperará jamás. Una empresa dividida no prosperará. Una iglesia dividida tampoco prosperará. Mire que las divisiones afectan de manera drástica nuestra vida, nuestros proyectos, ¿cierto? No, que es que yo tengo este proyecto pero mi esposo no está de acuerdo. Y empezamos ahí la discusión y nunca despegamos, nunca hicimos nada. ¿Por qué? Porque no nos pusimos de acuerdo. El texto que hoy leíamos nos habla el Señor acerca de este tema. Y aquí podemos comprender cuál es el anhelo del Señor, cuál es la voluntad del Señor para su pueblo, para nosotros, para cada uno de nosotros. Y el Señor, la voluntad de Él es que tengamos unidad.
Que tengamos ¿qué? Unidad. En la casa, en el matrimonio, en la iglesia, en la empresa, en la sociedad, que haya unidad. Dice el Señor que seamos uno. ¿Y será que ustedes ya están viendo? ¿Será que en mi casa somos uno? ¿O los hijos van por aquí, el esposo por allá, la esposa por allá? El uno piensa una cosa, el otro piensa otra cosa. El uno habla una cosa, el otro habla otra cosa. Totalmente diferente a la voluntad de Dios. Y el modelo que Él nos presenta es el modelo de Dios. Dice, así como tú y yo somos uno, así como tú y yo estamos de acuerdo, esa es la voluntad de Dios. Estamos viviendo en un tiempo de falta de unidad, ¿cierto? En un tiempo de división. Estamos inmersos en eso, ¿verdad? Ya lo vimos, en la política no hay unidad, ¿cierto? En la religión tampoco hay unidad. En las empresas vemos que tampoco hay unidad. Y esa es una falencia, es una debilidad que tenemos. Dios quiere que usted y yo, que somos hijos de Dios, estemos unidos. Que permanezcamos unidos. Que como hijos de Dios seamos agentes de unidad. ¿Que seamos qué? Agentes de unidad. Usted y yo debemos ser agentes promotores de la unidad en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro vecindario, en la empresa donde nosotros trabajamos. Eso es lo que Dios quiere. No seamos agentes de división, ¿cierto? Sino agentes de unidad en las diferentes áreas de nuestra vida. Amén. Yo quiero que miremos allí en la palabra, en Génesis, vamos ahí a Génesis, quiero que leamos rápidamente Génesis capítulo 11, que nos habla allí acerca de algo que aconteció. Dice Génesis 11, 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua, ¿y qué? Y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta ¿dónde? Al cielo. Y hagámonos un nombre, es decir, hagámonos famosos, ¿no? Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, ¿qué dijo Jehová? He aquí, el pueblo es uno. He aquí, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué dijo Dios? Ahora pues descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Aquí está la primera evidencia de que cuando una familia, una sociedad, un pueblo se une, es capaz de hacer hasta lo impensable. ¿Cuál era el proyecto de esta gente? ¿Llegar al cielo? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque miren, lo que hoy quiero que entendamos es el poder que tiene la unidad. Si una familia
Si un matrimonio, si una iglesia, si una ciudad, si un pueblo se une, es imparable. Nada lo podrá detener, solamente Dios. Y aquí vemos la realidad. Aquí vemos que solamente Dios pudo detenerlos allí en el proyecto. Porque todos conocemos la historia de la Torre de Babel, ¿verdad? ¿Y cómo conocemos la Torre de Babel? Que allí nacieron todos los idiomas que conocemos hoy. Pero la Torre de Babel fue el monumento a la soberbia de aquella generación, de aquellos habitantes, ¿verdad? Fue el monumento a ir contra la palabra de Dios, porque Dios, cuando creó al hombre, le entregó la tierra, sojuzgar la tierra y llenar la tierra. Y ellos no querían llenar la tierra, querían establecerse allí y estar solamente ahí. Y por eso Dios confunde allí el dialecto, la lengua, y ellos tienen que parar la obra. Eso en primer lugar, para que lo veamos y lo tengamos presente. La Biblia dice en muchos apartes, ¿cierto?, que dos son más que uno, ¿verdad? Hablando del matrimonio, por ejemplo, ¿cierto? Y aquí el Señor nos dice en el texto que leíamos al comienzo que tenemos que ser uno, y Dios nos habla a través de la Escritura. Mire, desde Génesis está hablando acerca del poder de la unidad. Y entonces, ¿por qué estamos viviendo en una sociedad donde todos estamos divididos? Los padres contra los hijos contra los padres, el esposo contra la esposa, el patrón contra los empleados, el empleado contra el patrón, el gobierno contra los gobernados contra el gobierno. Por eso estamos como estamos realmente. Hay otro ejemplo, quiero que lo leamos allí en Proverbios 30, 24. Proverbios 30, 24. Vamos a leerlo rápidamente también, porque desafortunadamente el tiempo es nuestro rival, ¿no? Proverbios 30. ¿Ya lo encontraron? Mi Biblia salió sin Proverbios. No, acá está. Proverbios 30. Vamos a leer allí del versículo 24 en adelante. Dice: cuatro cosas son las más pequeñas de la tierra, ¿cierto? Y las mismas son más sabias que los sabios. ¿Son qué? Más sabias que los sabios. Vamos a ver cuáles son las cuatro. Las hormigas, pueblo no fuerte, pero en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapa con la mano y está en palacios del rey. Quiero que miremos un poquito, centremos la lupa en las langostas. De hecho que las hormigas, de hecho que los conejos y que las arañas, pues están aquí en la Biblia, porque dice que son más sabios que ¿quiénes? Más sabios que los sabios. Pero quiero que miremos las langostas. ¿Qué dice de las langostas? Las langostas son las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Mire que las langostas son el ejemplo más grande de unidad que existe. Dicen los antiguos que en los tiempos bíblicos los reyes le tenían más miedo, más temor a las langostas que a otro ejército que los fuera a invadir. ¿Y si conocen cuál es la langosta? No las de mar, las que las langostas que conocemos, las que comen hierbita.
lo que conocemos como los saltamontes. Esa es una langosta, que hay de varios colores. Pero los reyes le tenían temor cuando hablaban, cuando oían hablar de la langosta. ¿Por qué? ¿Por qué el temor? Todos conocemos, creo que un grillito, ¿no? Es un animal inofensivo, ¿cierto? Pero dicen que cuando hubo la plaga de las langostas en Egipto, las langostas se comían hasta la madera con la cual se le colocaba de empate a las herramientas. Se comían las casas, se comían todo lo que fuera madera, árboles, lo asolaban y lo dejaban limpio. Por eso era el temor. Y dice la palabra que las langostas no tienen ¿qué? Rey, no tienen quien las mande, no tienen quien los gobierne, no tienen quien les dé la orden. Pero salen, ¿por qué? Por cuadrillas. Porque ¿dónde está el poder de la langosta? Usted le presenta una langosta y le coloca el pie y ya, y se acabó la langosta, ¿cierto? Listo, solucionado el tema. Pero el problema de la langosta es que salen por cuadrillas de a 10,000. Entonces imagine que usted lo ataquen 10,000 langostas. Bueno, a una yo le hago frente, ¿cierto? Coloque la atrapamoscas y la atrapo y la vuelvo nada. Pero el tema de la langosta es la unidad que tienen. Ellas no atacan individualmente. Imagínese usted si nosotros como iglesia, como hijos de Dios, nos organizáramos como las langostas. ¿Cierto? Imagínese el alcance a dónde pudiéramos llegar si nos uniéramos como langostas. ¿Por qué lo traje hoy? Porque quiero que conozcamos y aprendamos el principio de la unidad. Una langosta es un simple insecto. Pero cuando salen y atacan una nación, atacan un valle, lo que sea, dejan a la nación en jaque. A los reyes los ponen en jaque. La historia dice que los reyes en la antigüedad tenían más miedo a las langostas que a otro ejército. Amén. Por eso están ahí en la Biblia. Más sabios que los sabios. Insignificante, pero más sabio que los sabios. Por eso el poder que Dios ha colocado en nosotros no depende de mi individualidad, porque es que nosotros nos acostumbraron fue a trabajar individualmente. Pero individualmente nos pasa a nosotros lo que le pasa a una langosta. Viene el enemigo y nos come. Pero cuando atacamos al enemigo en cuadrillas, en manada, como decimos, el enemigo tiene que correr, tiene que esconderse, tiene que espantarse. Dios nos hace entonces el llamado a nosotros como iglesia, como pueblo, como sus hijos, que estemos unidos. Amén. Que fomentemos la unidad, que trabajemos por la unidad. Miren lo que dice allí en 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, decía Pablo. Estaba hablándole a la iglesia de ¿qué? De Corinto. Y dice, hermanos, yo les pido en el nombre del Señor que hablen todos una misma cosa. Pero ¿qué es lo que pasa en la iglesia? Que unos hablan una cosa, otros dicen otra cosa, unos creen una cosa, otros creen otra cosa. ¿Verdad? Qué grave problema. Nosotros tenemos que hablar lo mismo. Amén. Una misma cosa. ¿Qué más dice Pablo? Que no haya entre vosotros divisiones. ¿Qué es lo que no debe haber entre la iglesia? Divisiones. En la familia, ¿qué no debe haber? Divisiones. Entre el esposo y la esposa no debe haber divisiones. Entre los padres y los hijos no debe haber divisiones.
Eso es lo que dice la Escritura. Sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente. Hola esposos, una misma mente. Hola familias, que estemos unidos en una misma mente, es decir, que tengamos la mente de Cristo. Amén. Que pensemos lo mismo. Y en un mismo parecer. Pero no es que el hijo, no, es que a mí me parece que es mejor esto. La esposa, no, es que a mí me parece mejor esto. Y el otro, no, es que a mí me parece lo otro. Oye, es más difícil cuadrar 50 amigos para una foto que ponernos de acuerdo en la casa, ¿no? Porque cada uno tiene su propio parecer. Pero mire, es que, bueno, el mundo sí vale en el mundo, pero nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros tenemos que tener, como dice el apóstol, unidos en una misma mente, unidos en un mismo parecer. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. En la palabra de Dios encontramos muchos textos. Dios nos habla persistentemente, insistentemente acerca de la importancia de que fomentemos la unidad en las diferentes áreas de nuestra vida. Esto haciendo referencia a la iglesia. Ahora haciendo referencia a la familia, Eclesiastés 4:9. Dice, mejores son dos que uno. ¿Mejores son qué? Dos que uno. Son mejores. ¿Quién lo dice? El Señor. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Miren lo importante. El mismo Señor dijo, ¿no? Allí desde el libro de Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Seremos mejores cuando unimos nuestras fuerzas. Ahora vámonos a la oración, por ejemplo. Claro que Dios, hago un paréntesis aquí, Dios dejó algunas cosas que yo tengo que hacerlas individualmente, ¿cierto? Mi relación con Dios es personal, ¿cierto? Yo no puedo responder, pues es que mi esposa no me acompaña, es que mi hijo no me acompaña, no. Son cosas que son individuales. Pero también hay cosas que somos más efectivos cuando nos unimos con otros. Por ejemplo, cuando yo voy a orar, la palabra de Dios me enseña que la oración de dos, dice la Biblia, si dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo, con toda certeza lo van a recibir de parte del Señor. Amén. Gloria al Señor. Hay una frase que dice que solo se llega más rápido, pero acompañado se llega más lejos. Dígale al que está a tu lado ahí. Solo se llega más rápido, pero acompañado se llega mucho más lejos. Vamos a ver entonces por qué es importante la unidad. Número uno, porque en la unidad hay victoria. Dígale al que está a tu lado, en la unidad hay victoria. Y mire lo que dice Crónicas 19:11. Dice, puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo, si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestros hijos, de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Hermanos, cuando nos unimos, logramos los objetivos, obtenemos la victoria. Amén.
obtenemos lo que nosotros nos propongamos. Mire, un matrimonio unido, una familia unida, una iglesia unida en oración y en clamor, hermano, logra la victoria. Logra lo que se propone. Se vence los problemas, las adversidades que puedan presentarse allí en cualquier circunstancia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que somos, ¿qué? Desunidos. Y aquí nos toca pedirle al Señor que ponga en nosotros ese ADN que Él puso en la langosta, ¿cierto? Porque la langosta no tiene ni pastor que le diga, no, es que tienen que estar unidos, que tienen que trabajar unidos, es que tienen que fomentar la unidad. No, ¿cierto? Ella sale, pero cuando sale no sale sola. Ella cuando ataca sabe que su poder radica en la unidad. Y eso es lo que nosotros nos toca trabajar mucho como personas, como hijos de Dios. Dios se agrada, ¿cierto?, de aquellos que buscan la unidad. Dios se agrada de usted que propende por la unidad, que es el pacificador, que cuando hay un problema en la casa es el que llega allí, no a atizar el fuego, sino a mediar, a conciliar, a que no se desuna el matrimonio, a que no se desintegre la familia, a que no se desintegre allí lo que ustedes tienen. Porque una familia, cuando está unida, es una familia fuerte. Amén. Un par de esposos cuando están unidos en una misma mente y en un mismo espíritu, hermano, logran sus sueños, sus metas, sus proyectos. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo 18:19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Esto quién lo dijo? El Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, lo dijo. Si dos, en alguna otra versión dice, si dos o más se ponen de acuerdo. Yo le doy gracias a Dios porque hoy estamos aquí en unidad, alabando a Dios, exaltando su nombre, aprendiendo de la palabra. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aprenda esto, hermano. Las victorias no las obtenemos solos. Únete con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, con tus vecinos, y vas a ver los resultados que vas a cosechar. En la unidad obtenemos victoria. En segundo lugar, en la unidad hay avance, ¿cierto? Cuando nos unimos con otras personas podemos avanzar. Miren lo que dice Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Usted y yo debemos tener claro que algo que afecta el avance en cualquier proyecto, en cualquier meta, en cualquier resultado, hermano, es la falta de unidad. ¿Qué es lo que detiene la obra de Dios? La falta de unidad. ¿Qué es lo que no logra que los propósitos de Dios se cumplan? La falta de unidad. Cada quien por su lado. Y por eso no avanzamos. ¿Cuántos años en la vida cristiana y ahí lo mismo? Nosotros tenemos hermanos
que entender que la falta de unidad es la que nos frena. Es como el freno de mano. Y puede ser que en la familia haya alguno que le mete la ficha a las cosas, pero si no hay unidad, ahí tiene el freno y no va a poder avanzar por más que se esfuerce. Lo único que hace y garantiza el avance en las cosas es que estemos unidos. Amén. Mire que hasta para hacer lo malo, ¿no? Miren los de la Torre de Babel. Si Dios no interviene, son capaces que llegan al cielo con la torre. Y mire que Satanás también, él tiene toda una estructura, una jerarquía armónicamente que le funciona para hacer lo malo. Ahora nosotros, ¿por qué no somos capaces de unirnos si el Señor nos lo insiste, nos lo recomienda, nos pide? Pablo dice: por favor, en el nombre del Señor Jesucristo les pido, les suplico que tengan una misma mente, un mismo corazón, un mismo sentir, que hablen todos una misma cosa. Porque Dios sabe que ahí radica el éxito en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Tercero, en la unidad hay fortaleza. ¿En la unidad hay qué? Fortaleza. Es decir, que cuando nos unimos somos más fuertes. La langostica sola, no, eso hasta un niño la destruye, ¿no? Pero cuando se une, no hay poder humano que la detenga. Dice Eclesiastés 4:11: y si alguno prevaleciere contra uno, dos, ¿qué pasa? Le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En esta vida hay cargas que son muy pesadas para una sola persona, ¿verdad? Pero cuando unimos fuerzas, como decían nuestros antepasados, la unión hace la fuerza, ¿no? Y yo veía, por ejemplo, en la historia de Sogamoso, que el estadio que lo tumbaron ahorita porque van a hacer uno nuevo, ese estadio no lo construyó la alcaldía, lo construyó la comunidad hace como más de 50 años. La comunidad se organizó y construyeron el estadio. Un estadio. Y si usted va por los pueblos, se encuentra que la comunidad se ha unido y han construido escuelas, hospitales, acueductos, represas. Y uno dice: ¿por qué en este tiempo cada quien lo que opera es el individualismo, ¿no? Entonces cada quien nos preocupamos por nosotros mismos y ya. Y ahí radica realmente el atraso en que estamos. Pero cuando nos unimos, hermano, bien, nos hacemos más fuertes. Cuando todos ponemos el hombro, la carga es más fácil de llevarla, ¿verdad? La carga se vuelve más ligera. Y es por eso, hermanos, que usted y yo debemos adquirir esa virtud de trabajar en equipo. Ya dejemos de ser los llaneros solitarios y trabajemos ¿qué? En equipo. Seamos nosotros, cada uno de nosotros, un multiplicador, un agente, donde quiera que Dios nos ponga, para ser el defensor de la unidad, para que expongamos las virtudes de la unidad, porque muchas de las veces nos convertimos en el agente de división. ¿Y por qué no se logró tal cosa? No, porque allá el cristiano fue el que le puso la talanquera a la nevera, o le puso el palo en la rueda.
Y no se pudo hacer eso porque no, que no está de acuerdo. Y con uno que se oponga, desanima a los demás. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en la familia pasa eso. Con uno solo que diga no, los demás se desaniman. Dios quiere, hermanos, que cambiemos esa actitud y que seamos agentes de unidad y no agentes de división. Mire, finalmente, y para terminar, en la unidad hay bendición. ¿Qué dice el Salmo 133:1? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuán delicioso. ¿Usted no cree que esta palabra es? Mire, cuando en la casa hay unidad es delicioso, ¿verdad? Chévere vivir en unidad, en armonía. Dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y ¿qué más? Y vida eterna. ¿Cuánto les gusta que Dios los bendiga? Ahí está el secreto, debemos estar todos en unidad. Porque cuando hay unidad en la familia, hay ¿qué? Bendición. Hay vida eterna también. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere que procuremos siempre la unidad de nuestra iglesia. ¿Cuántos han orado por la unidad de esta iglesia? Levanten la mano. Tenemos que orar, tenemos que ponernos en la brecha a orar al Señor por la unidad de la iglesia. Que todos pensemos lo mismo, que todos tengamos la misma mente, el mismo espíritu. Dios quiere que siempre haya unidad en nuestras familias. No que el esposo por un lado, la esposa por otro. No que el uno, hoy vamos a comer pollo, y el otro, no, yo quiero pescado. Y terminamos tomando agua de panela con una mogolla. ¿No les ha pasado eso? Es que a mí no me gusta la carne. Ay, pero es que todos los días carne. A mí me ha pasado. Ahí les confieso. Para que nos ayuden a orar por la unidad de la familia pastoral, porque que el uno quiere caviar, que el otro trucha, que el otro conejo. Difícil, ¿no? Entonces, hermano, hay que orar por la unidad de la familia. Tenemos que nosotros ser los pioneros de orar por los matrimonios. Por eso en este tiempo siempre a las parejas que tienen compromiso matrimonial los presentamos aquí para que toda la iglesia estemos orando por ese matrimonio. Para que todos unánimes, ¿cierto? En el mismo sentir estemos ahí pidiéndole al Señor por ese nuevo hogar, por esa nueva familia, porque eso es muy importante, ¿cierto? Porque qué triste es que el mundo dice, no, pero es que allá los cristianos, mírenlos disque peleando, que no se ponen de acuerdo para nada. ¿Cómo quieren que yo sea un soldado más si allá entre ellos mismos se matan? ¿Sí? Ellos no saben cuál es, no saben cuál es el enemigo y entonces se matan entre ellos mismos. Pablo dijo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia nos enseña que en la unidad hay bendición, hermano. Si usted anhela la bendición y no llega es porque alguien está por ahí torcido, como decimos. Mire que el pueblo de Israel alguna vez salió a la batalla y Dios les había dicho que salieran a la batalla y había uno, Acán,
Acá se le pareció fácil allí tomar un manto babilónico, 3 lingotes y los guardó allí debajo de la cama. El anatema, nada más y nada menos. Y ustedes están pensando que qué tal yo sé el anatema de mi casa, por eso no prosperamos, por eso no avanzamos. Puede ser que usted sea el causal de las desdichas de la familia. Tenemos que examinarnos, hermanos. El pueblo de Israel salió a la batalla y fueron derrotados. 30,000 murieron. ¿A causa de quién? De por allá un desconocido de la familia que se la dio de chistoso, como decimos. Y entonces metió el pecado a la casa. Y en las familias pasa eso. Pero, Señor, ¿qué pasa si oramos, clamamos, vamos a la iglesia, Señor, oramos, diezmamos, ofrendamos y mire, no levantamos cabeza? De pronto hay por ahí alguien que está descarrilado. Y mire que el castigo no vino solamente para uno solo, sino para todo el pueblo. Ahí está en la Biblia el ejemplo. Y a veces pasa eso. En la iglesia pasa eso también. ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la iglesia? Hermano, pero es que con el pecado ahí debajo de la almohada. ¿Sí? Unos en adulterio, otros en fornicación, otros todavía con la virgencita ahí debajo de la cama con la velita prendida. Así como avanzamos. ¿Cómo prosperamos? Pablo dice, seamos de un solo corazón, de una sola mente, que hablemos todos lo mismo. Amén. Gloria al Señor. Miren lo que dice Proverbios 6, verso 6. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Número 1, los ojos altivos. Pastor, pero yo no tengo ojos altivos. Bien. La lengua mentirosa, pastor, pero yo tampoco digo mentiras. Bueno, muy bien. Las manos derramadoras de sangre inocente. El de corazón que maquina malos, que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. Hay gente que le gusta más hacer lo malo que hacer lo bueno, ¿no? Y les vamos a hacer tal cosa que sea mala y ahí están, en primera. Levanten la mano los que quieran. Inmediatamente levantan la mano, ¿sí? Para hacer lo malo, pero para hacer lo bueno no. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia ¿entre quién? Entre los hermanos. El que siembra ¿qué? Discordia. Ese que le gusta allí siempre armar la pelea, ¿no? El que tira la piedra y esconde la mano, ¿cierto? El que inicia el fuego, el que inicia el problema. Dios dice la palabra que Él abomina eso, aborrece. Que Dios nos guarde, ¿cierto? Que en la empresa, no, el que siembra discordia es el cristiano allá, el que arma las tropeles, las peleas. Y en la iglesia igual, y en la casa igual, y en el barrio igual. Oye, hermano, Dios nos ha llamado a otra cosa, ¿cierto? A que fomentemos la unidad, a que propendamos por la unidad, a que seamos ese factor de unidad donde quiera que Dios nos ponga. Amén. Dios quiere eso, hermano. Mire que el pueblo antiguo, la iglesia primitiva, algo que los distinguió, yo digo que el éxito que ellos tuvieron fue la unidad, ¿cierto? Fue la unidad. Y gloria al Señor, porque si usted lee, por ejemplo,
Solamente quiero que leamos algunos versículos de Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo era la primera iglesia? Dice Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes, en unidad, juntos. Gloria al Señor. Eso es una bendición. Dice allí en el versículo 46, dice: y perseverando unánimes, Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, cada 8 días en el templo, no, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí en Hechos 3, Hechos 4, 32 dice: y la multitud de los que habían creído, ¿ya estamos ahí? Subrayelo ahí. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón. ¿De un qué? De un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eran de un solo corazón, de una sola alma. Hermanos, ese es el secreto, hermano. Esa es la clave. Hermanos, si usted, yo creo que el Señor a todos nos ha hablado a través de esta palabra. Ya deja la desunión, la falta de unidad. Ya deja de ir por su camino, porque así no va a llegar a ningún lugar. Así no va a lograr sus sueños. Si usted no se une a su familia, a su comunidad, a su barrio, a su empresa, a su iglesia, hermano, no va a llegar a ningún lugar. La clave está en la unidad. Hasta en la oración. Si tú quieres ser más efectivo en la oración, únate ahí con tu esposa y oren juntos. Ahí con sus hijos y oren en familia. Únate a la iglesia y ore en la iglesia. Y va a ver cómo Dios nos va a responder. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Hoy Dios quiere que nos unamos en el mismo propósito, de que compartamos hoy. Mire, tenemos esta mesa hermosa vestida para la iglesia. ¿Para quién es? ¿Para los de allá afuera? No, es para nosotros, es para la iglesia. Para que en un mismo corazón y en una misma alma participemos de ella. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? La falta de unidad también. Porque tuvimos todo un mes para prepararnos para este momento y no lo hicimos. ¿Cierto? Y a mí me impresiona lo que Pablo le escribe allá a la iglesia de Corinto. Inicialmente les dijo: mire, sean todos de un mismo corazón, tengan una misma mente, un mismo espíritu. Pero aquí en el capítulo 10 de Primera de Corintios vemos al apóstol Pablo, ¿cierto? Capítulo 11 mejor. Vemos al apóstol Pablo allí exhortando a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Por la desunión. Porque se reunían todos para participar de la mesa del Señor. Y eso no era para la gloria del Señor, sino para peleas.
¿cierto? Los que tenían contra los que no tenían. Y Pablo tiene que llegar allí a exhortar a la iglesia, ¿cierto? Y le dice allí que él no avala, dice, no os alabo en esta conducta que están teniendo, ¿cierto? Y ahí nos habla acerca de la mesa del Señor, acerca de los abusos de la cena del Señor. Y nos habla también acerca de cómo nosotros a veces participamos como iglesia del Señor, como miembros de la iglesia, bautizados. A veces lo hacemos sin el conocimiento, sin discernir, como dice el apóstol Pablo, y lo hacemos de una manera indigna. Y Pablo nos advierte, mírense, muchos duermen, es decir, muchos han muerto. Dios quiere lo mejor para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que el participar de la mesa del Señor sea para bendición. Amén. Y de hecho, el Señor nos da este privilegio y nos dice, mire, háganlo hasta cuando yo venga nuevamente. Y háganlo en memoria de mí. Siempre que participemos en la mesa del Señor, estamos recordando, trayendo a la mente nuevamente ese momento cuando el Señor Jesucristo va allí a la cruz y ocupa tu lugar y el mío. Y Él ofrece su vida en sacrificio por la nuestra. Porque la Biblia dice que en Él no se halló pecado, mas sin embargo fue el Cordero que Dios dispuso para reconciliarnos con Él. Por eso yo los invito en esta mañana a que dispongamos nuestro corazón para participar de la mesa del Señor en unidad, con el mismo espíritu, con una misma mente, con un mismo corazón. Porque lo que Dios quiere es eso. Y yo, analizando el tema, veía que uno de los propósitos de la Santa Cena es la unidad, es propender por la unidad del pueblo de la iglesia. Amén. Pero ¿qué encontró el apóstol Pablo allí en la iglesia de Corinto? Que eso era motivo, era de división, y estaba pasando todo lo contrario. Dios quiere que nosotros seamos esas personas, esos hijos, que honremos su nombre con todo lo que hacemos. Dice la Biblia, y todo lo que hagáis, sea de pensamiento, de palabra, hagámoslo como para ¿quién? Como para agradar a Dios, no a los hombres, sino para agradar a Dios. Pero la iglesia de Corinto estaba reuniéndose para lo peor, para la pelea, para la discordia entre los hermanos. Por eso yo quiero en esta mañana que atendamos, quiero leer solamente lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto para que lo tomemos para nuestra enseñanza. Y que antes de participar, como dice el apóstol, lo hagamos con conciencia, con conocimiento, siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y aquí quiero que meditemos en algo muy importante.
Dios, que es un Dios de amor, de misericordia, un Dios que nos ama tanto, que estuvo dispuesto hasta entregar lo que Él más quería por amor a nosotros, quiere que no nos perdamos. Quiere que esto de participar de la mesa del Señor sea una bendición para nuestra vida. Pero en la iglesia de Corinto estaba pasando lo contrario. ¿Por qué? Porque lo hacíamos a la ligera, sin discernir, sin pensar, sin ponernos a cuentas con Dios. En esta congregación, en esta iglesia, en esta misión, las personas que están facultadas o están, digamos, avaladas por ese concilio para participar en la mesa del Señor son las personas que han ido públicamente a través del bautismo y han confesado su fe y han renunciado al pecado y han prometido y confesado con su boca que Jesucristo es el Señor y adicional que es su Salvador. Amén. Hay concilios donde incluso los niños participan de la mesa del Señor. Pero ¿cuál es el propósito? De que se estén quieticos en la silla. Entonces, como quiero que se esté quietico, entonces le doy su pedacito de pan y su pedacito y su vino. Pero acá no, porque esto debemos hacerlo conscientes de lo que significa. El pan como lo ven, el vino como lo ven, es vino. Pero para nosotros, por la fe en Cristo, tiene otra relevancia, otra significancia, que nosotros tenemos que a la luz de la palabra discernir, ¿verdad? Este es un momento sublime, solemne. Adicionalmente anhelamos nosotros un día no muy lejano estar allí compartiendo con el Señor en un momento como este. Por eso acá en la tierra lo hacemos con estos símbolos que son el pan y que son el vino. Esta porcioncita de pan que está acá tuvo un proceso, y estos granos de trigo que hoy están aquí representados tuvieron un proceso y fueron molidos, fueron allí destrozados por un molino, así como fue destrozado el cuerpo del Señor Jesucristo para redimirnos a nosotros. Amén. Y este vino, para un niño es simple vino. Él no tiene la conciencia de qué es lo que está haciendo. Y yo no quiero con esto prohibirle a usted que impida que su hijo participe. El Señor dice: examínese cada uno. Recordemos que nuestros niños están bajo nuestra tutoría y que realmente los que responden por los niños pues son los padres. Y aquí en la iglesia de Corinto, Pablo exhorta allí no a los niños, sino a los adultos, porque me imagino que había muchos niños allí y ustedes son los responsables, ¿cierto? Un niño no tiene conciencia y nosotros sí tenemos conciencia y debemos examinarnos, dice la palabra. Es más, el Señor dice: pruébese cada uno a sí mismo. Entonces esa es la responsabilidad. Este vino, las uvas, ¿cierto?, que hacen parte o que formaron parte para que hoy tengamos este vino acá, tuvieron un proceso, fueron molidas, fueron trituradas, ¿sí? Lo mismo que padeció el Señor Jesucristo allí en la cruz, para que esa sangre que Él derramó por tu pecado y por el mío tenga una relevancia.